Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de La Vieja Guardia. Episodio número 14 ya. Es increíble, este año pasado volando, realmente. Este es un episodio especial, como casi todos, y hoy tenemos a parte del core, que son Fran y Sergio, y a Javier Loureiro, que es nuestro invitado estrella de hoy. Y hoy tenemos, como ya os he anunciado, es un programa especial o algo especial, y vamos a tratar un tema que, siendo técnico, parcialmente técnico, no es, exclusivamente informático. Vamos a aprovechar que hoy está aquí Javier. Di hola. Pues, hola, muy buenas oyentes de la vieja guardia. Sí. Vamos a hablar del color. Bueno, antes de nada, hoy comentaros que hemos tenido problemas con el audio hasta ahora y hoy vamos a probar una nueva fuente de audio. Esperamos que un nuevo grabador de audio. Esperamos que se refleje la calidad del audio que tenemos y que tengáis la mejor experiencia posible de cara a escuchar a este podcast. Bueno, Javier tiene mucha experiencia en el tema color, lleva viendo colores toda su vida. Creo que, creemos que puede acceder al espectro completo de un ojo humano, cosa que es un privilegio porque no todo el mundo puede. En su carrera como programador gráfico, que fue relativamente breve pero intensa, pues se ha enfrentado a ese tópico. Y no solo eso, sino que en ocasiones ha hablado del color en universidades, charlas, conferencias, lo que sea. Javier, cuando quieras, puedes empezar. Muy bien. Bueno, a ver, cuenta la verdad. La verdad es que te quieres comprar una cámara de fotos y te acordaste de Javier y dijo, voy a hablar de Javier que me explique un poco aquí el color. Efectivamente. Claro, estamos en el Black Friday y es lo típico. Claro, efectivamente. Claro. Porque es un poco arbitrario, de repente me llega un mensaje y me dice, oye, una charla de color aquí en el top. Bueno, pues, sí, ha sido un poco improvisado, pero yo creo que ha sido bien. Un poco de color, cuidado, Uh-huh. Tiene su reto. Sí. Pues nada, pues eso, yo tengo un poco de experiencia en este tema, a raíz de trabajar con eso, con motores de render y en el fondo son simuladores, ¿no? Intentan simular, digamos, la realidad, la física, pues te topas con el color, te topas con qué es el color, porque el color es una propiedad en principio psicológica, no es real, solo existe en nuestro cerebro y lo que hay por ahí son, digamos, reacciones o respuestas a lo que es la energía, ¿no? La energía que llega a un sensor, en este caso nuestro ojo, y que eso se traduce pues, en una ilusión psicológica que está en nuestro cerebro y que aparte no puede garantizar que en otros cerebros también exista el mismo. No sabes si todo el mundo está viendo el mismo color o no. Crees que sí, pero no lo sabemos. Entonces, bueno, la utilidad que puede tener este tema es, voy a explicar un poco, a nivel, digamos, en el ordenador, por decirlo de una manera, cómo funciona el color, desde la energía, digamos, más desde el punto físico hasta lo que te importa a ti en el día a día. Que si te importa, vamos, ya hay mucho decir. Porque el 99% de la gente no le importará esto. Pero bueno, si eres una persona, digamos, por ejemplo, fotógrafo, y quieres saber que lo que vas a imprimir en la impresora es lo mismo que tú has hecho en la fotografía, por ejemplo, si haces catálogos o cosas así de ese tipo, pues es importante, ¿no? Controlar en todo momento el color. Entonces, digamos que todo empezaría en la fuente de luz, digamos, ¿no? Es por donde empieza todo este proceso. Y la fuente de luz es universal, digamos, cuando la fuente estándar de luz, es lo que se llama la materia oscura, materia negra o black body,
el black body. No sé cómo se traduce en inglés eso. El black body. El Ujú. black body, estoy hablando de memoria, así que me cogiste ahora así y se me he Sí, preparado. pero nos viene Recuerdo que perfecto. era de infancia, sí. Ujú. El black body es un modelo físico que creo que es de Maxwell. Bueno, ahora, perdón por la interrupción, ahora vemos que Sergio tiene ahí una cámara. No sabemos qué es. ¿Eso es una cámara o un black body? Sergio. No, estoy robotizando un minion robótico. Un minion. Ah, un minion robótico que tienes ahí. Entonces, estoy haciendo un minion robótico y nada, hasta estoy con la parte de los servos de movimiento de la cadera. Ah, Claro. nos parece fascinante, porque claro, un minion tiene una cámara por ojo. Claro, tiene un ojo, sí, la cámara tiene una cámara. Ya os enseñaré fotos, pero sí, exactamente para calcular el color. Claro, es ideal. Bueno, pues el tema este del black body, lo útil que tiene es que es una fórmula, que hablo de memoria, pero creo que es de Maxwell, que básicamente parametriza un cuerpo que no refleja luz. O sea, todo lo que salga y detectes de ese cuerpo es emitido por ese cuerpo, no hay nada reflejado, pues se llama black body. Y es una fórmula que, dado una temperatura y una longitud de onda, pues dice cuánta energía emite en esa longitud de onda. Vale. Entonces, la fórmula, tú le pones la temperatura que te dé la gana y la longitud de onda que te dé la gana y la puedes calcular, te da un valor, ¿no? El tema es que, básicamente, cuando tú calientas ese cuerpo, el cuerpo más similar en la realidad es el tungsteno, así como detalle. Entonces, si tú calientas ese cuerpo, le vas subiendo la temperatura, empieza a emitir, digamos, radiación. Y cuando llega pues, al rango de los 4000 kelvins, 4500 kelvins, pues empieza a poner al rojo vivo, ¿no? Ese concepto, ¿no? Se empieza a poner al rojo vivo y es, digamos, cuando nuestro ojo, o sea, pasa del infrarrojo al rojo y entra en un rango que es visible. Y va subiendo hasta los 6000, 7000, se va poniendo hasta que empieza a emitir ya luz ultravioleta y así puedes subir hasta rayos gamma, etcétera, ¿no? Que no son visibles, te fríen, pero no son visibles. Entonces esa es la fuente de luz universal. Por eso esto es útil cuando te vas a comprar una lámpara y se habla de luz fría, luz caliente. Que habla de luz de 6500, de luz 4500. Pues ese es el tema, sería la luz que emite un black body a 6500 Kelvin. Esa es un poco la referencia, ¿vale? Que se usa. Entonces, esa es la luz. ¿Y qué es el color? El color es la respuesta a una luz, ¿no? Entonces, el color, esto es un concepto súper importante, no se puede definir sin un sensor. O sea, no existe el rojo, ni existe el amarillo, ni existe el verde. Vale. Lo que existe es un sensor, que en el caso del ser humano sería la retina, que ante un conjunto de longitudes de onda, ¿vale? El láser sería la longitud de onda única, pero en general la luz tiene una disparidad, tiene varias longitudes de onda, ¿no? Pues hay una respuesta a eso, ¿vale? Se excita más o menos, envía esa señal por nuestro nervio y nuestro cerebro pues interpreta un color, ¿vale? Entonces todo este rollo, digamos, es de cuantificar esa respuesta. Entonces, hicieron una prueba, la primera vez que se midió el color, se le dio números a esto, pues es una prueba que es, de aquellas eran los franceses los que medían las cosas sobre todo, que se llama el CIE, que es la Comisión Internacional de algo, CIE, no sé. Y entonces básicamente pusieron a gente y le dijeron, a ver, vamos a poner luz, en teoría, es la luz emitida por un black body a 5000 Kelvin, eso sería que probablemente sea un tungsteno a una temperatura más o menos de alguna manera calibrada. Es una prueba que se hizo en 1931, ya tiene tela. Y le dijeron, pues nada, pues avísame hasta que veas cambios en el rojo, avísame hasta que veas cambios en el verde,
avísame hasta que veas cambios en el azul. Y fueron ahí con un grupo más o menos amplio, no sé, 1000 personas, 2000 personas, y dijeron, pues hasta que veas hasta dónde llegas, viendo color. Pues nada, pues fueron midiendo, ¿no? Un poco eso, hicieron una especie de tablas, por decirlo de una manera, ¿no? Diciendo, pues con esta intensidad la gente ve este color, con esta intensidad la gente ve este color. Y de esa manera calibraron, por decirlo de una manera, el sensor que todo el mundo tenemos, que es nuestra retina. Vale, entonces, por decirlo así de una manera, la luz le llamamos radiancia. Ese es la medida, digamos, física, si quieres entrarte en física. La radiancia tiene el concepto de que tiene la propiedad de que se transmite de forma infinita, por eso nosotros podemos ver las estrellas. O sea, aunque esté a millones de años luz, la radiancia que nos llega, o sea, llega radiancia, no se dispersa por el espacio, ¿no? Podemos ver la luz, sería, ¿no? Esa es la respuesta que llega. Y llega un sensor y excita el sensor y esa respuesta del sensor es lo que llamamos la luminancia. ¿Vale? Y la luminancia es la medida física, que es lo que medimos, digamos. ¿Vale? Por decirlo de una manera, cuando tú pones en el HTML, pones 2FFF, ¿no? O FFFF, blanco, la unidad de ese color sería luminancia. ¿Vale? Por decirlo de una manera. Entonces, la luz llega a un sensor, ¿vale? Ese sensor se excita y si lo quieres hacer matemáticamente, pues la integral de la suma de todas las longitudes de onda multiplicada por su respuesta te da un valor, ¿vale? Y esas curvas, ese valor es un valor absoluto porque llega cantidad de energía, pues no sé, tanta energía llega, pues tanta respuesta tiene, ¿no? Esa integral sería el valor que responde a esa energía, o sea, nosotros le damos tanta energía y hay una respuesta y se multiplica por las curvas de este comité que se hizo, que se llama CIE, y el estándar es CIE 1931, que se hizo ahí. Y eso es el estándar que se llama CIE XYZ, que ahí es donde entra el primer espacio de color. Vale. El XYZ sería que hay, no le quisieron llamar RGB, porque técnicamente no es RGB, sino que hay, se dieron cuenta que nuestro ojo tiene bastones, ¿no? Iconos y bastoncillos, ¿no? Pues se dieron cuenta que hay como 3 más o menos sensores ahí y hay 3 curvas, ¿no? Entonces la X sería la curva de los sensores que son más o menos el rojo, de la curva de que son más o menos el verde, que es más amplia que la del azul y la del rojo. Más o menos se considera que como no hemos desarrollado la jungla y la selva, pues es bastante probable que nosotros veamos más el verde que otros colores. ¿Vale? Esa pequeña característica. No son curvas uniformes. ¿Vale? Y eso es el espacio CIE XYZ. ¿Vale? Que nos da un valor absoluto de cada uno de los ejes. Entonces, con el negro, que sería la ausencia de color, puedes dibujar entre el rojo, verde y azul un cubo, con el blanco en el otro extremo, ¿no? Pues ese es el cubo, ¿vale? Si lo quieres pensar ahí, ese sería el cubo donde entran todos los colores que nosotros podemos ver. Sí, de todas formas, o sea, has mencionado más o menos RGB, pero resulta que parece ser que hay colores que no se pueden representar de esa manera, como combinación de esos 3 colores. A lo mejor me estoy adelantando algo, pero que hay otras maneras de representarlos con otros valores que son más realistas, que no la combinación de 3 colores. Claro, de esos 3 colores. un poco de eso. Aquí yo simplemente he hablado de pura física. O sea, hay un sensor, ¿vale? Nosotros le damos, digamos, energía y ese sensor tiene una salida, ¿no? Que es una respuesta. Ahí no hay nada más, es pura matemática, ¿vale?
El tema es que sensores distintos tienen respuestas distintas. Ya empezamos aquí a poner problemas. El CIE es el estándar del ojo humano, ¿vale? Pero una cámara de fotos tiene otro sensor, con lo cual tiene otra respuesta. Con lo cual, para él lo que es rojo, o sea, rojo no es que hay un sensor, dentro del sensor hay una parte que detecta rojo, que se excita más con el rojo, pero su respuesta puede ser muy distinta, de hecho es muy distinta que la del ojo humano. Vale. El tema es, ¿cómo nosotros podemos hacer equivalencias ahí? ¿Sabes? ¿Cómo podemos pasar de un campo a otro los números de uno a otro? Bueno, pues ahí se usa básicamente pura álgebra. O sea, tú tienes la transformación, tú mides tienes las curvas de un sensor, las curvas de otro, y eso te da un cubo, ¿vale? Otro cubo, y es pues un cambio de base, ¿vale? Si repasamos álgebra, pues básicamente es multiplicar matrices, ¿no? Es un tema de matrices, ¿vale? Y cuando tú te bajas un perfil ICC, los famosos perfiles de color, o cuando calibras el monitor o cualquier toma, lo único que estás haciendo es medir ese cubo, ¿vale? Ese cubo. El cubo, lo que entra dentro del cubo puede ser que otro cubo no entre. Por ejemplo, puede ser que una cámara no, o sea, de hecho es bastante probable que una cámara sea mucho más sensible a un color que el ojo humano. Entonces detecte más variedad de rojo que el ojo humano, ¿vale? Entonces su cubo es más grande, ¿vale? Por decirlo de una manera. O sea, el tamaño de ese cubo es más grande, caben más colores dentro, ¿vale? A ese cubo es el concepto que llamamos el gamut. A lo mejor os suena eso, el gamut. El gamut es digamos, es el total de colores que tú puedes mostrar, ¿vale? Y cada dispositivo tiene su gamut. El ojo humano tiene uno, la cámara tiene otro, el monitor tiene otro, cada dispositivo, cada monitor tiene otro, ¿vale? La impresora tiene otro, eso varía muchísimo, ¿vale? Ahí como anécdota, nuestro gamut incluso no está fijo, porque está demostrado que está afectado por la alimentación. Cambios en tu alimentación pueden hacer que detectes más o menos colores. Se sabe que incluso razas, por ejemplo, los esquimales, pues detectan más blanco. A ver, 0,5% más, puede ser, pero sí que hay una variación, ¿vale? Yo lo que vi cuando estaba haciendo programación gráfica y visión artificial, perdón, es que realmente, por ejemplo, las cámaras se adecúan mucho a lo que es nuestro color, ¿no? Eliminan un montón de valores que para nosotros, no son importantes. Entonces, cuando estás haciendo visión artificial, por ejemplo, reconocimiento de piel y cuerpos y caras, todos estos problemas que hay de las cámaras, mira, esto es racista porque resulta que están confundiendo a esta persona negra con un gorila. O no ve estas personas negras, no sabemos muy bien, eso es porque el programador era blanco. No, lo que sucede es que a mí me ha pasado. Yo hice una implementación de detección pues, de seres humanos y el problema que era en vídeo, que era vídeo que tenía muy mala calidad. Cualquier vídeo que venga de YouTube o con gran compresión en la época. Claro, especialmente hace unos años. Ahora ya hay calidades mejores, pero hace unos años era tremendo. Entonces, lo que sucede es que nosotros no percibimos ese color. Una persona negra tiene una tonalidad de piel que es la misma que la nuestra. Tenemos un tono. Lo que pasa es que sube y baja la luminancia ahí. Entonces, cuando tú haces un vídeo, eliminas todos esos tonos, porque ¿para qué? Es una persona oscura, pues es un tono oscuro, no se ve bien. Pues el ser humano no ve ese tono, ese color. Si miras la gama de colores, ves en la esquinita, ahí empieza a subir y llegamos ahí, y eso hay un punto por ahí que es la piel. Y se parece mucho da igual que seas blanco, negro, chino. Tenemos un tono de piel que es tono de piel. El problema es que cuando tú lo pasas por muchos filtros,
para adecuarse a cómo vemos el ser humano, resulta que se elimina. No sé. Es muy curioso que sea así, que no sea al revés. Es decir, tú pasas filtros para verlo como ese ser humano. Claro, No, para reducir tonos. O sea, sí. A ver, si nosotros no tenemos esa capacidad de visión, supongo que Javi podrá hablar del JPG un rato, explicando los colores, cómo se eliminan de partes que para nosotros no son importantes. Nosotros no vemos picos a veces, entonces cuando hay un salto y vuelve a bajar, ese pico no existe para nosotros. Entonces, literalmente, el compresor lo elimina. ¿Para qué? Si el ser humano no lo ve. Pero ahora que estamos haciendo tanta visión artificial, para las máquinas sí sería útil. Sin embargo, nuestros sistemas de compresión de vídeo están todos estructurados para eliminar esos colores. Entonces, el JPEG tiene su funcionalidad, pero bueno, no lo sé. Bueno, sí, un poco es esto. Yo lo que hablé ahora mismo es digamos, la pura matemática, ¿vale? Con este sistema que os conté aquí de matrices y cubos, ya está. Eso sería toda la matemática que tienes que, digamos, saber para transformar de un color a otro. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando tenemos un cubo de un color producido por un sensor y otro cubo de otro color por otro sensor, el cubo no coincide, ¿no? Claro. Entonces, hay formas de adaptarlo. ¿Qué haces cuando un cubo es más grande que otro? ¿Qué haces? Puedes simplemente cortar lo que sobra, eso sería una manera, a ver, lo que sobra fuera, ¿sabes? Puedes escalar el grande para que entre dentro del pequeño, vale, eso sería otro. O puedes dentro intentar buscar los colores, cada color, mapearlos de tal manera que sean lo más psicológicamente similar. También puedes hacer eso, ¿vale? Es lo más complejo. Eso sería, digamos, la matemática más grande. Ahora vienen que esa forma no es útil, ¿vale? La forma RGB no es exactamente útil. Es útil para los ordenadores, pero para nosotros no, ¿vale? Entonces hay otras formas de mostrar el color, pero es dentro de ese cubo, es cómo recorres ese cubo, espacios de coordenadas dentro de ese cubo. Por ejemplo, eso que comentaba Sergio, ¿vale? Nosotros somos muchísimo más... nos damos mucha más cuenta de los cambios en intensidad de luz que de los cambios en intensidad de color. O sea, detectamos muchas más formas en blanco y negro que en colores. ¿Vale? Eso es lo que comentamos antes de que las fotos en blanco y negro encuentras más detalles. Especialmente si se hacen con un sensor en blanco y negro. Ahí está el punto. Y además es más fácil fabricar un sensor que sea especialmente sensible si no son varios colores, si es un color solo. ¿Vale? Por ejemplo, en astrofísica se usa solo un sensor, ¿vale? Y lo que haces es hacer la misma foto, diferentes filtros de color, ¿vale? Diferentes filtros de luz. Pero, porque es más fácil hacer un sensor, digamos, que capte más luz o capte más detalle, ¿vale? Esto del detalle también es importante, ¿vale? Esto que hablé de que la luz es absoluta, o sea, por decirlo de una manera, tú abres una fotografía, ¿no? Abres la tapa de la cámara y entra luz, ¿no? Y hay un sensor que transforma luz en una señal, ¿vale? Pues absoluto quiere decir que si entran pues, tantos millones de electrones, pues la señal es tanto, ¿vale? Y eso es cómo funciona nuestro ojo. O sea, nuestro ojo detecta luz. ¿Qué pasa? Que tiene un máximo. O sea, hay un máximo siempre, ¿no? En cuanto, digamos, que estás cegado. O sea, no puedes mirar, hay una explosión nuclear. ¿Vale? Pues hay un tope. Miras al sol, hay un tope. ¿Vale? Tu monitor, los monitores, también tienen un tope. ¿Vale? No puedes coger un bronceado mirando con el monitor. Aunque alguno casi lo coge. Pero digamos que tiene un tope, ¿vale? Entonces, el color que se almacena en el ordenador es relativo, que se dice. O sea, cuando tú pones FF en el hexadecimal, ¿no? Del HTML, por ejemplo, sí. Pues tú lo estás diciendo es la máxima luz que tú puedas mostrar. Vale, normalmente es blanco, pero no en realidad es la máxima luz que tú puedas mostrar. ¿Qué
¿Qué pasa? Que por eso una imagen, una fotografía vista en el ordenador nunca es tan real, vista en papel, ¿no? Porque el máximo del papel, el máximo del monitor es mucho más lejano que el máximo que tú tienes en la naturaleza, la luz del sol, ¿no? Entonces, esa diferencia entre el rango que tiene la luz en un monitor frente al rango de la naturaleza es lo que llamamos el alto rango, ¿no? El alto rango. Y como tú tienes que hacer algo para mostrarlo, nuestro ojo y los algoritmos que tenemos es un poco lo que aplica, se llama que es de rango dinámico. Vale, nuestro ojo tiene el HDR, que es el famoso HDR, que es el rango dinámico, que es que, digamos que el valor que tú tienes no es FF, sino que es mucho más, puedes poner un valor mucho más alto. Vale, nuestro ojo además tiene un algoritmo de rango dinámico local. Quiere decir que en la imagen que tú estás viendo ahora mismo, nuestro ojo está calibrando de forma distinta la pantalla, porque es una fuente de luz, que lo que tienes alrededor. Vale. Por ejemplo, y las cámaras de fotos, por ejemplo, son de rango dinámico global. O sea, el sensor de fotografía, todo el sensor lo tienes calibrado cuando pulsas el botón a una cierta sensibilidad. Vale. Y ahí vienen los problemas. El ejemplo que puedes poner cuando sacas una foto en una habitación que tiene una ventana. Si sacas una habitación que tiene una ventana, o bien sale la habitación y la ventana sale un rectángulo negro, un rectángulo blanco, quiero decir, Sí. o bien sale la imagen que está en la ventana y la habitación a oscuras, ¿no? Tienes ese problema. ¿Por qué? Porque la intensidad de la luz que viene por la ventana, hay una diferencia muy grande entre la intensidad de luz que viene por la ventana y la intensidad de luz que hay en la habitación. ¿Vale? Y el HDR es un poco la forma de solucionar eso, digamos, comprimir eso. Pero si lo haces, en vez de en toda la imagen, lo haces por píxel, por de una manera, pues puedes hacer cosas más chulas, ¿no? Pero tú cuando miras a una habitación, tú no tienes ese algoritmo. O sea, tú estás en una habitación y tú ves la habitación y la ventana, ¿sabes? Lo ves todo al mismo tiempo. Si la luz es muy fuerte, te ciegas ahí, ¿no? Pues eso es ¿por qué? Porque tu ojo está recalibrando otra vez el rango máximo y mínimo de lo que puede ver, ¿vale? Eso es en cuanto al tamaño máximo y mínimo de lo que tú puedes ver, ¿vale? Pero en el ordenador luego tienes, digamos, valores relativos, ¿vale? Que sería el 100%. Y aquí viene también otro concepto interesante, que es lo que llaman el gamma. El gamma, ajustar el gamma del monitor, o en los videojuegos, sube el gamma, ¿vale? Tú cuando mandas una señal, el gamma o sea, que la señal, digamos, la intensidad del LED no es lineal. Ese es el problema que arregla el gamma. Que eso pasa en casi todo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, que es el coche. El coche tiene marchas. ¿Por qué? Porque tú cuando arrancas necesitas máxima potencia, ¿vale? Y cuando vas en la autopista, con un poquito que puses al acelerador, aumentas mucho la velocidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la respuesta del coche no es lineal a lo que tú pisas el acelerador, ¿vale? O sea, no es que yo pise el acelerador a la mitad y el coche corra a la mitad de velocidad, sino que tengo que, al principio, entonces, el coche tiene que tener marchas, porque si no, tendrías toda la potencia en la puntita del pie, ¿sabes? Y tendrías que pisar todo hasta el final para correr lo máximo. Entonces, es incontrolable, ¿no? Entonces, hay unas marchas para que un rango más pequeño tenga más rango en el pedal, ¿no? Un poco la idea. Pues eso es un poco muy similar a lo que ocurre en la pantalla. O sea, si tú mandaras una señal tal cual que tú le dices al monitor, ilumínate el 50%. En teoría eso sería un gris, ¿no? Un gris mediano, ¿no? Eso sería. Pero lo que ocurre no es eso. Lo que ocurre es que, bueno, un monitor LED funciona en casi todos los sistemas, pero bueno, un LED
que imagínate, que la verdad que me imagino que irá a 3 voltios, o no sé, a 1,2 voltios, lo que vaya en la pantalla. Vamos a ponerle a 5 voltios. Cuando el controlador del monitor le envía, o sea, tú le mandas el 50%, ¿no? de iluminación, ellos le mandan el 50% de voltaje al LED, que sería 2,5 voltios. Bueno, pues el LED no se ilumina el 50% de iluminación, ¿vale? Pues no funciona así. Se ilumina probablemente bastante menos. Entonces, tú de alguna manera tienes que corregir eso, ¿vale? Si fuera así, pues las imágenes serían todas súper oscuras, ¿vale? Y si yo hago la prueba de hacer un degradado, ¿no? Pues saldría una zona enorme oscura y al final un acelerado, o sea, una zona blanca, ¿no? Entonces, el monitor en el espacio, en algún momento, tiene que corregir eso, ¿vale? En general son exponenciales, en general. No quiere decir que son exponenciales, seguro, pero en general se hace, la respuesta es exponencial, ¿vale? Igual que la de un coche, ¿no? Es exponencial. Y ese concepto es el gamma, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos ajustando el gamma, lo que estamos haciendo es ajustando que lo que enviemos, si enviamos el 50% de gris, el LED realmente se ilumine el 50%, ¿vale? Ese sería el tema. Y entonces, la unión de estos datos que he puesto, que sería el rojo máximo, verde máximo, azul máximo, que es la respuesta a una iluminación, más el gamma de ese dispositivo, nuestro ojo todo tiene un gamma, es lo que llamamos un espacio de color. Y eso es lo que va en el ficherito en el ICC, ¿vale? Y hay varios espacios de color definidos estándar. Los que nos afectan a nosotros, pues en general, son los de la pantalla, ¿vale? El espacio de color más conocido, más estándar, es lo que se llama el sRGB, ¿vale? Que es el estándar del peor monitor que te puedas comprar. Ese sería el tema. O sea, el peor. Porque es un estándar porque todos los monitores deberían de por lo menos llegar a reproducir los colores sRGB, ¿vale? Por eso cuando ves una imagen de un monitor muy bueno, las imágenes calibradas a sRGB, pues se ven como lavadas, porque le falta intensidad, el color, ¿vale? Ese es el más conocido, el más estándar, ¿vale? Y casi todo, cuando decimos colores, pues normalmente va implícito el hecho de que estamos hablando en sRGB. Con el sRGB tú puedes hacer la transformación del FF del HTML, que probablemente esté en espacio sRGB. No hablo de memoria, pero estoy casi seguro que en algún punto del estándar HTML quiere decir que el espacio de color por defecto del HTML es el sRGB, seguro. Entonces, tú podrías incluso hacer todas las matrices al revés para pasar de ahí a la energía pura que se emite, ¿no? Que tendría que emitir un monitor, ¿vale? Podrías hacer toda la álgebra al revés, hablando un poquito con estos conceptos, ¿vale? Luego tenemos otro que es el Adobe RGB, que es digamos, hoy en día es el estándar de la impresora, ¿vale? O sea, si tú imprimes una fotografía, pues el Adobe RGB, digamos que entran todos los colores que entran en una fotografía, que son muchos más que los que entran en un monitor, ¿vale? Estándar, es RGB. Hoy en día los monitores, digamos, buenos, casi todo cuando lo miras te pone que soportan sRGB, eso seguro, y el Adobe RGB, ¿vale? Eso es importante si te vas a comprar un monitor para fotografía, porque eso garantiza que cuando vayas a imprimir, lo que imprimes y lo que ves por pantalla es lo mismo, ¿vale? Entonces eso nada, y en los ficheros ICC pues viene eso, viene o sea, el fichero ICC de espacio de color viene la información necesaria para pasar ese color al formato CIE XYZ que hablé al principio. ¿Vale? Y ese digamos que es el lenguaje intermedio que todos tienen que hablar. Entonces tú pasas de sRGB a XYZ y de XYZ a tu espacio de color. Ese sería el tema.
Y bueno, luego las propiedades de otras maneras de representar el color. Bueno, está en general, al haber esta propiedad de que tú tienes muchísima más definición en la iluminación que en el color, pues en este cubo que hemos hablado, tú podrías hacer una línea, o sea, en una esquina está el negro y en otra esquina está el rojo, está el blanco. En una esquina está el negro y en la esquina opuesta está el blanco. Entonces hay una línea, ¿no?, diagonal que atraviesa el cubo que va de negro a blanco. Vale, entonces, si tú te mueves por esa línea, siendo el 0 el negro, siendo el 1 el blanco, pues te moverías por la iluminación, ¿vale? Y el plano perpendicular a esa línea estarían todos los colores de esa iluminación, ¿no? Entonces, si nosotros vamos desde el negro subiendo, cogemos el cubo y lo ponemos, es que es muy difícil explicar esto en un podcast, ¿no? Pero si tú coges el cubo apoyado en un vértice negro y arriba está el vértice blanco, ¿vale? Más bien son como dos pirámides ahí una encima de otra y estaría la iluminación dentro. Y hay un plano siempre perpendicular, ¿no? Y ahí tendrías todos los colores que se pueden ver en esa iluminación. Como nosotros, eso es un plano XY. Entonces, con la iluminación subirías arriba y abajo y en el XY cambiarías el color, ¿vale? Entonces, le ponemos iluminación al 50%, sería el color puro, que no es ni blanco ni negro, sería el máximo color, máxima saturación de color, ¿no? Y te puedes mover en dos ejes, ¿vale? A esos ejes depende del algoritmo que uses, ¿vale? Pero siempre se llaman, sería, por ejemplo, la Y, que es muy normal que usemos el término Y para iluminación, y UV para moverte en el X y en la Y. Y como una textura. Como una textura. Pues ese es el espacio Joule, eso suena, ¿no? Espacio Joule es muy conocido, sí. Vale, es la Y para moverte por la iluminación, que sale casi de las fórmulas, de sacar las fórmulas del espacio de color sRGB. O sea, te sale lo puedes mirar en la Wikipedia, te sale tal cual la Y y la V. Y de ahí, de la Y sacas la V, por pura álgebra, ¿vale? Y que tiene la propiedad de que con muchos menos bits podemos representar la U y la V, ¿vale? O sea, que si tú usas, por ejemplo, vamos a poner 8 bits para la iluminación, 4 para la U y 4 para la V, ¿vale? Ese color que sale, esa imagen almacenada así, ocupa mucho menos, porque el RGB tendrías que usar 8 bits, ¿no?, por cada píxel, pero si lo haces así, pues ocupa menos. Y ya simplemente con eso ya comprimiste una imagen. Y visualmente es casi igual, no somos capaces de verlo. Notamos algo, pero casi no se puede diferenciar, ¿vale? Entonces, eso sería una manera de representar el color con las UVs, ¿vale? Y separar iluminación de color, ¿vale? Luego esas dos pirámides que están ahí pegadas, ¿no?, unidas por un hilo que va de negro a blanco, tú puedes dar vueltas también por ahí, ¿no? Entonces, otra manera es hablar de dando vueltas, en coordenadas polares, sería dando vueltas, ¿vale? Eso es un sistema que funciona bastante mejor, porque al dar una vuelta, tú solo defines lo que es el concepto de color, que es decir, rojo, amarillo, verde, azul, ¿vale? Entonces, ese es el formato que se llama, bueno, el JUE, no sé cómo queréis traducirlo eso, la H, y los otros depende de cómo quieras hacerlo. Photoshop usa color, saturación, iluminación, otro llama color, iluminación, le llaman, cada uno depende de la fórmula que quieras. Hay algunos que puedes ir desde negro hasta máximo color, o hay otros que puedes ir desde negro pasando a máximo color hasta el blanco, hay como quieras. Pero ese concepto de que tú le das vueltas, ¿no?, a ese plano que está a la mitad del cubo, ¿vale?, donde tú viajas por el color puro, ¿vale?, sin iluminación. Entonces es eso, pues el HLS o el HSV, bueno,
Lo importante es la H ahí, ¿vale? Esa es la otra forma de moverte por el color, y bastante conocida. Y bueno, la verdad que ya no sé qué más contar. Eso tiene un montón de... Bueno, yo creo que ha sido una introducción excelente. Además, creo que es un tema que hace tiempo que no tratabas. Yo siempre digo, sí, los oyentes que nos escuchen siempre pueden enviarnos un correo o contactarnos con nosotros a través de la cuenta de email de Twitter viejaguardia70 o enviarnos un correo a laviejaguardia@protonmail.com. Pero en este caso creo que deberían pagar consultoría por todos el conocimiento del color y de espacios de color y toda la teoría de color que... Yo por fin he entendido los menús del GIMP y tal, y las tablas de colores y qué era esto y qué era lo otro. Y luego eran haciendo el mono con la flecha por la ruedita o por tal. Y ahora entiendo un poquito mejor. Sí, no tienen las coordenadas polares para la ruedita son más óptimas. Ahora sí lo entendimos también. Pues ha salido de algo, ¿ves? Entender la interfaz. El hue se traduce como tono. El tono. Sí, gracias Sergio, la verdad es que sí, que casi todos como son técnicos son términos de fotografía y son términos antiguos, muchos de ellos. O sea, que la empresa, alguien no sé qué dice ya en inglés, y siempre que en inglés hay que hablar las cosas en castellano. Y entonces siempre que hablaba con él, en vez de decir render, decía interpretación. Y decía, ¿has descargado las interpretaciones? Y el tío se ponía todo nervioso. Pero hay palabras, yo no sabía, tono, pues sí, el tono. No, también tiene otro nombre que es matiz. El matiz. Claro. No, matiz. Tú le dices algo el matiz y de verdad que te vuelves loco. Claro. No. Son como estos términos informáticos que no sabemos muchas veces traducir o que para mí significa en mi cabeza, tiene ese sentido que ya es intrínseco a lo que sea que significa en inglés. Sí. Como render es interpretar. Se puede definir. Exactamente. Un artista renderiza. Interpreta. Mira tú. No, es un mundo. El mundo de las traducciones y de los ejemplos y todo eso es un mundo en sí mismo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para Javier aquí? La verdad que yo, por eso, oyentes, yo para dar de baja todo el mundo. No, yo quería preguntar un poco sobre cuánto de estas implementaciones tenías que hacer cuando estuviste en Ilion, qué cosas realmente, porque cuando programábamos gráficos nosotros hablábamos mucho de color. Yo recuerdo la época en la que nosotros programábamos gráficos y ay, mira esta reflexión o lo que sea, ¿no? ¿Cómo se calculará esto, no? O sea, hay varios campos donde puedes aplicar esto, ¿vale? Uno sería los efectos puro 2D, tipo el Photoshop, ¿vale? Porque si tú transformas la imagen, depende de lo que quieras hacer, representar el color de una manera u otra es mejor, ¿vale? Si yo lo que quiero es cambiarle la saturación a una imagen o cambiarle el color, hacer que la piel sea un poquito más amarilla, un poquito más verde, pues en vez de pensar cómo hacerlo en RGB, es mucho más sencillo transformar el píxel a HSV, a esos números, subir o bajar el H, ¿vale? Y volver a pasarlo a RGB. Es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces hay una serie de efectos, hay una serie de temas que es mucho más fácil hacerlos usando esos espacios. Y cuando nosotros programábamos demos, pues básicamente era lo que hacíamos, ¿vale? Son efectos especiales o trucos que hacíamos cambiando la forma en que almacenábamos el color en la memoria, ¿no? De una manera. Pero es muy diferente porque nosotros lo que hacíamos era más trucos. Y a mayores trucos en eso, claro. La programación gráfica de que hacíamos nosotros en la época, en los videojuegos también, tú siempre estás haciendo trampas, ¿no? Pero en la industria del cine me da la sensación que aunque sí que hay trampas para optimizar, ¿no?, el rendimiento, intentas acercarte más a la imagen fidedigna del color, ¿no? Me alegro que me hayas hecho esa pregunta. Eso es un tema bastante discutible y además en España se dio el caso de que España es una potencia en motores de render. Los mejores motores de render son españoles.
se dio el caso de que se probaron varias vías, ¿vale? De eso. Digamos que en los motores de render hay varias maneras de verlo. Una es hacer un programa que pinte, ¿vale? Eso es lo que hace la GPU, la tarjeta gráfica, las DirectX, OpenGL, etc. Básicamente pintan triangulitos en pantalla, ¿vale? Vamos a decirlo de esa manera. O sea, tú le dices, oye, quiero que me dibujes un triángulo y la tarjeta o tu software dibuja un triángulo. Bueno, lo que se llama un rasterizado. Usando el algoritmo rasterizado. Hay otras maneras de hacerlo. No es el único algoritmo, el rasterizado es un tipo de algoritmo. Vale. Pero básicamente tú le dices, píntame esto y te pinta eso. Otro algoritmo, por ejemplo, es el que usaba Pixar con el motor de render Renderman. Pues, ahora ya no es tan famoso, que es otro algoritmo, que es subdividir el triángulo en cuadraditos y tal, ¿vale? Que tiene otras ventajas. Pero básicamente es pintar. Y la otra filosofía es el ray tracer, ¿no? De un ray tracer. El ray tracer lo que hace es interpretar, que no es lo mismo que pintar. O sea, tú tienes una escena en memoria y haces un programa que haga este rollo que yo os he contado, de que hay el black body que emite luz, rebota en el tema, no sé qué, y al final hay un sensor en la escena por donde entra luz, ¿vale? Y genera un fotograma, una interpretación, ¿vale? De eso. Llevado al extremo, es 100% física, ¿vale? Y eso hay un motor de render de una empresa Next Limit que tenía un simulador de fluidos muy guay que se usó en El Señor de los Anillos, cuando estaba Frodo ahí tirando el anillo, pues la lava esa la hizo una empresa española. Y esa empresa tiró por esa filosofía en su tiempo, hablo de hace tiempo, de hacer un simulador físicamente correcto. Vale. De hecho, es el nombre que tiene este tipo de simuladores. Un simulador físicamente correcto. Vale. Está enseñando. Ahora Sergio está diseñando un libro de Real Time Ray Tracing. Sí, unos libros y tal. Importantes no sé si hasta qué punto Real Time Ray Tracing es. No, este es el Real Time Rendering, que es uno de los. Rendering, perdón. Es un libro, sí, un par de libros que tiene este hombre aquí. Es uno de los de referencia también de la época. El Computer Graphics era de lo que chapábamos cuando teníamos 15 años. ¿no? Es viejuno ya. Este es viejuno, está hecho polvo, pobre. Y este es el Real Time Rendering. Y yo lo que me compré fue la tetera del modelo original de la tetera que se hizo famosa en la programación gráfica. Entonces Javi pasó dándole vueltas a esta tetera mucho tiempo, porque recuerdo cuando estaba haciendo las implementaciones del FON, que es un tipo de reflexión de la luz sobre objetos, que resaltaba muchísimo, ¿no? Y le daba vueltas a esta tetera, que al final me compré físicamente. De hecho, en el 3 Studio Max es una primitiva, la tetera. Es una primitiva en el... Hay esferas, cubos, tal, y una tetera. En OpenGL. Pues este es el modelo de la tetera. Sí, lo reconozco, sí. Resulta que no es exactamente igual, que cuando el tío hizo las curvas no le gustaba estéticamente cómo quedaba la tetera en el render. Entonces la acható un poco. Y sí. No sé, la tengo aquí al lado de los libros de programación gráfica que ya nunca abro. Bueno, sobre el tema que hablamos de la realidad y la dibujar, en esto tuvimos, en su momento hubo bastante debate, ya te digo, llegando al caso de que hay los motores de render, ¿no? Se dividen entre los físicamente correctos, que es el tema de Maxwell, y el motor donde yo trabajé y el otro motor, que es el Arnold, que es el más usado hoy en día, que aunque es un ray tracer, pero no es físicamente correcto. Es muy difícil hacer un motor físicamente correcto, porque hay bastantes materiales que no son físicamente correctos. No es nada fácil. Pero el problema principal que tiene hacer un motor físicamente correcto, o sea, a la hora de hacer el render sí que lo estudiamos. O sea, yo estudié bastante esa parte. O sea, de hecho, hay otro variante más que es un motor de render espectral, que es que ni siquiera tú emites luz, o sea, sino que tú le dices,
emite fotones a esta longitud de onda, ¿vale? Y entonces eso te permite hacer pues, que la luz cuando atraviesa un prisma, pues que haga el efecto del arco iris, ¿no? Que eso no lo podrías hacer con un motor de render que usa RGB, nada más. Tendrías que hacerlo con fotones, ¿vale? Y para hacer difracciones en la cámara y tal. Pero claro, es una burrada de lento, porque tienes que samplear toda la luz. O sea, es súper... Pero claro, físicamente correcto es, ¿vale? Entonces, ese tipo de motores de render es muy interesante hacerlos por conocer todo el proceso, todas las ecuaciones. Las ecuaciones, de hecho, se usan ecuaciones que se inventaron cuando fue la bomba atómica. En realidad no usamos fotones, no usamos neutrones, son las fórmulas que se hicieron de aquella época, ¿vale? Y muchos algoritmos se hicieron de aquella época. Lo que pasa es que como no tenían ordenador, en aquella época tenían que hacer todo a mano, hay unas optimizaciones brutales que inventaron, que hoy en día en el ordenador, pues claro, se aprovechan. Pero el problema principal que tienen que hacer algo súper realista es que tienen los problemas de la realidad. O sea, que si tú le dices que eso es lo que no quieres cuando haces una película. Porque, ¿qué sentido tiene usar un ordenador si yo cuando pongo un objeto pues tengo una sombra y no la puedo quitar? Y, joder, pues tengo una sombra aquí que me está tapando esto y la única forma de quitar la sombra es mover el objeto. Entonces, pues vaya. Entonces, no tienen éxito los motores físicamente correctos, ¿vale? Porque los artistas no quieren fotorrealismo. El fotorrealismo está guay para nosotros. Qué bien, hizo un programa que es fotorrealista, pero no es algo deseable. El artista lo que quiere es, pues nada, esto lo quiero más azul y la sombra quiero que sea azul y quiero que sea esto más rojo. Ya, pero no es físicamente correcto, ya, pero lo quiero más rojo. Entonces, los motores de render hoy en día, pues nada, te permiten hacer lo que te dé la gana. Esto yo creo que cuando rebote salga verde y punto, ya está, pues lo puedes hacer. Y entonces entra una luz verde de la nada, aparece una luz verde rebotando por ahí. Y tiene un poco ese tema. No es realista, pero para nosotros, cuando vemos el resultado final, sí que es realista porque es una interpretación, o sea, claro. a saber cómo realista es, pero no sé hasta qué punto es uno de esos temas que después cuando ves gráficos digitales hoy en día están por todas partes, cualquier serie, incluso series que no son de ciencia ficción, llevan gráficos digitales. No sé hasta qué punto es cuando se nota que es... Bueno, Autodesk todos los años eso lo sigue haciendo, pero antes hacía el campeonato de que te ponía 2 imágenes y te decía foto render. Y tú votabas foto render. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es nada fácil. O sea, fotorrealista lo puedes hacer, ¿eh? Hoy en día ya yo dejé este mundo ya hace 10 años, así. Y ya de aquella ya era fotorrealista, hoy en día fotorrealista lo puedes hacer. Lo que pasa es que hoy en día no tiene ningún tipo de mérito hacer una imagen fotorrealista, ¿vale? Si tú tienes la definición de los materiales, las luces ya se usan 100%, son medidas, como os digo yo, con la cantidad de energía que emiten. Los materiales ya están medidos en laboratorio, todos los sensores, incluso las lentes de las cámaras, todo ya está medido en laboratorio, le metes eso, le das el render y ya está. No es muy complicado hacer eso. Se usa en ingeniería, es donde tiene más sentido. Es que yo haga, pues por ejemplo, para simular, a ver, la luz que tengo que poner aquí, ¿no? Pues le pongo las luces y le doy un render. Entonces sí que quiero saber que sea fotorrealista. Quiero saber que la intensidad de la luz que va a entrar por el pasillo, pues es esa, ¿vale? Porque no voy a construir yo la casa para darme cuenta que no llega luz ahí, ¿vale? Pues eso sí que, ahí sí que se usa, esos son los campos donde tiene. Más bien tema de ingeniería es pura simulación, pero luego ya no. Pero sí que es importante conocerlo, o sea, conocer cómo funcionan los materiales, sí. O sea, sí que por ejemplo, en el mundo académico sí que entras en el fotorrealismo, 100%. O sea, hay un campo, ahora no sé cómo está el tema, la verdad, hace tiempo que no lo miro, pero en aquella época, pues eso, había un tío que hacía cómo simular las migas de pan, cómo simular el queso, cómo simular no sé, 1000 cosas, porque tuvieron que hacer una película y ahí sacaron hicieron un acuerdo con una universidad para investigar ese material y sacaron un paper con eso. Entonces, pues midieron ahí, no sé qué, cómo entra la luz, cómo rebota, no sé qué, y sacaron medidas físicas reales, ¿sabes? De que si yo meto un láser por el pan, pues cuánto rebota, ¿sabes? De eso.
y entonces tienes que estudiar cómo funciona a ese nivel. Como simular el pelo, que se ha hablado mucho de la protagonista de la película de Final Fantasy, El que pelo. ha llevado mucho tiempo, mucha complejidad la simulación del pelo para que fuera realista. O sea, yo personalmente dediqué bastante tiempo a estudiar el pelo. De hecho, mi mujer, o sea, llega un momento que mi compañero y yo hablábamos del pelo de estas mujeres, pero a nivel físico, en plan las curvas y tal. Pero sí está súper estudiado el pelo, súper estudiado. Todos los tipos de pelo, el pelo rizado, el pelo moreno, el pelo rubio, el pelirrojo, o sea, todo está sucio, todo el pelo está súper estudiado. Hoy en día, eso ya estaba hace 10 años, o sea, que hoy en día, vas a ver ya lo que estará estudiando. No, es un tema interesante porque, claro, cada pelo es como una... Nosotros tenemos millones de pelos, bueno, algunos menos, Algunos menos. pero... Y claro, tiene que ser simulado. Pero, claro, también habrá formas de simplificar eso, de optimizarlo, de simplificarlo para que no tengas que ir uno por uno. Porque Claro, si si fijáis las primeras películas de Pixar, todo eso, pues no tienen pelo. Claro, las películas, pues el pelo que se hacía pues era como los clips, hay un rollo que se pegaba ahí como la rambolla. Eso explica por qué usaron Toy Story, porque si no tienen que calcular claro. Ahora tiene muchísimas cosas hechas para que el diseño funcione, porque en aquella época era casi todo paramétrico. O sea, por ejemplo, Toy Story no tiene... Ahora las texturas se pintan, ¿sabes? Coge un tío el Photoshop y pinta la textura, pero en aquella época no, es 100% procedural. O sea, el mármol, pues hay una fórmula, un tío estudia la fórmula para hacer una especie de textura que simule el mármol o que simule todo es procedural, un programa, todo se calcula. Porque tiene el problema de la textura, que cuando tú te acercas, pues claro, se ve pixelado. Y como tú nunca sabes la cámara dónde va a ir, pues es más práctico hacerlo procedural y que puedas hacer un zoom infinito al tema. Pero hoy en día ya no, eso ya no pinta todo, no es práctico. A mí toda la parte de la piel humana siempre ha sido muy complicada porque la piel humana tiene unas reflexiones y tiene unas transparencias en las que ves el fondo, ¿no? Realmente lo que vemos es una mezcla entre pues todos los brillos que tenemos como... Pues, o sea, lo que tiene la piel humana es lo que le ocurre el efecto principal es si tú coges una pecera, esta es una habitación oscura, si tienes una pecera y tú coges una linterna y iluminas la pecera, ¿no? Pues no ocurre que hay un cono de luz que atraviesa el agua, sino que todo el agua se ilumina, ¿no? Te aparece un rollo de luz, porque digamos que lo que hace la luz dentro de la piel es rebotar dentro de la piel y no sale por donde entra, sino que a lo mejor un rayo entra, pues exagerado, entra por el dedo y sale por el pulgar, ¿vale? Pero a nivel microscópico. ¿Vale? Que viaja por la grasa de la piel y se da ese efecto que se llama subsurface scattering. Bueno, nos estamos yendo un poco de tiempo, pero sí, los que vivimos antes de nada, los que vivimos en países del norte de Europa, pues aquí la gente es muy, muy blanca, incluso para parámetros gallegos. Y hay gente que le puedes hacer, no hace falta que les hagan radiografías porque les puedes ver las venas por todas partes. Es algo increíble. Son translúcidos. No son sí, porque hay gente que es muy blanca sin llegar al albinismo ni a nada de eso, que también es otro tema, pero sí, sucede eso. Bueno, tenemos que ir enfilando la parte final de nuestro podcast y creo que Fran estuvo en una conferencia que lo tengo aquí, la OSD FConf, que es OS Digital, Open Source Digital Forensics. ¿Es así, Fran? Correcto. Pues sí, parece que soy el que anda viciado todo el rato con congresos y tal, pero es que claro, hay que aprovechar este año que está todo el mundo haciendo congresos digitales a los que no podrías ir físicamente de otra manera. Y este es uno de ellos. Este es un congreso que normalmente se celebra en Estados Unidos y ya tiene, no sé, creo que ya va antes del 2008, una cosa así. Bueno, el congreso lo organiza Brian Carrier, que es conocido en el mundo del análisis digital forense
muy conocido por un libro que tiene de referencia, que es File System Forensics Analysis. No me acordaba de repente el título. Y bueno, pues es también autor de Autopsy, que es, y de Coroner Toolkit era otro, y bueno, tiene una serie de herramientas de análisis forense y artículos y publicaciones y tal muy interesantes. Y el hombre tiene su empresa, que es Basi Stage, y hace unos años pues empezó a montar un congreso pequeñito, porque el tema al final pues es un poco bueno, es un poco, es un nicho. Es un nicho, exactamente, no me salía la palabra. Pero bueno, se cuentan cosas interesantes. A mí lo del análisis forense, bueno, me hace gracia la parte legal y la parte de investigación y eso, porque, bueno, pues porque es divertido y juegas un poco a ser detective y eso, pero además me ha resultado muy práctico y ha ayudado a mucha gente en la parte de recuperar archivos. O sea, gente que no porque haya habido un incidente de seguridad, sino porque se ha cargado algo y no tenía backup, que es uno de los temas recurrentes de nuestro podcast, pues... No, es un tema muy interesante porque ahora, claro, por ejemplo, los discos magnéticos siguen almacenando la información en capas inferiores, pero sí, ahora ya no se llevan esos discos. Bueno, para hacer backups sí, se siguen llevando, pero hay otros medios que son menos prácticos. Por ejemplo, los discos en flash ya no permiten, no tienen esa propiedad, creo. Pues la verdad, no lo sé. No me he metido mucho a esa parte de yo he trabajado sobre todo las cosas que he recuperado han sido siempre un poco a nivel lógico, a nivel ficheros, sistema de ficheros y particiones y demás, ¿no? Lo típico, pues eso, que alguien se carga, borra sin querer las fotos de la boda y recuperar eso. O, bueno, cosas así. Y bueno, lo que iba a contar, pues este congreso me ha parecido... Me ha sorprendido muy gratamente, pues porque se han contado cosas que realmente son de actualidad. Hay congresos donde, en otras especialidades, donde dices, joder, pues este lleva contando la misma historia 10 años y viene aquí contando su paper con pequeñas variaciones y tal. Y sin embargo, pues aquí pues ahí se ven cosas chulas. Por ejemplo, me pareció una charla interesante, había más, pero me pareció especialmente interesante, de análisis forense en memoria, que es algo que dices, tiene su complejidad, porque bueno, un disco duro te cogen y te lo plantan encima de la mesa y puedes trabajar con él, pero tú tienes que hacer un análisis forense de un sistema vivo. Y ya de por sí ya estás alterando el sistema en el momento en que entras a tocar cosas. Entonces, bueno, pues muy interesante todo la introducción que hicieron a procedimientos y demás. Había alguna charla que a Sergio le podía interesar sobre análisis forense de Internet of Things, de dispositivos pequeños y tal. Ves cosas porque, bueno, Autopsy, para quien no lo conozca, pues es una herramienta que hace algunos años era interesante porque le daba una... O sea, Autopsy al final sigue un poco la filosofía Unix de tengo una serie de herramientas pequeñas por abajo y luego por arriba le pongo una capa amigable. Entonces, hace unos años, en las versiones anteriores de Autopsy, pues eso era tenías un servidor web que iba ahí embebido y levantabas la aplicación y le decías, oye, pues cógeme la partición aquí en esta ruta de mi máquina, no sé qué, y trabajabas sobre ella, ¿no? Recuperabas archivos, recuperas metadatos, lo que fuera. Pero Autopsy, hace poco, que Brian Carrier también dio la oportunidad en la época esta dura de los confinamientos para la gente que no... bueno, abrió una serie de cursos que son de pago en general en su empresa
y las nuevas versiones de Autopsy, que hacía tiempo que no lo tocaba, pues son sorprendentemente potentes. O sea, antes, pues sí, ibas rastreando, ibas buscando, intentando recuperar cosas, pero el grado de automatización que se puede hacer ahora mismo con Autopsy, pues es impresionante, ¿no? Ves cosas, pues como decir, vale, rastreo en una partición de disco duro y encuentro información de correo electrónico. Entonces, Autopsy tiene un módulo que permite coger y decir, vale, pues hago un timeline de eventos de esta persona, qué correos, a quién ha ido, puedo establecer círculos de comunicación y demás, cosas así. Me pareció, bueno, al ser software libre, pues se permiten hacer cosas, modificaciones y hay plugins y demás, y se presentaron un concurso de plugins que hicieron para Autopsy, y había gente, hubo unos cuantos del Instituto Politécnico de Leiria de Portugal, que bueno, pues hacían cosas para recuperar información bueno, pues en las cosas que están de moda ahora, pues por ejemplo en metadatos de la aplicación de móvil de Tinder, por poner un ejemplo. Entonces puedes seguir el rastreo de lo que ha estado haciendo una persona con su móvil y tal, ¿no? Es muy preocupante. Bueno, depende. Si... ahí, esto es como siempre, los pros y los contras. Si tú tienes la información, la proteges bien, pues no debes... Te puede preocupar, pero menos. Pero si aún encima tienes bueno, dices, vale, no quiero que mi mujer se entere de que él estaba poniendo los cuernos y tal en Tinder, y borro la aplicación y queda ahí la información, bueno, sin haberla pisado demasiado, pues puede haber alguien que diga, pues mira, el detective que encarga el abogado de la mujer en el divorcio, y ves, no, mire, es que aquí el tal fecha y tal, y no sé qué, y luego ves el timeline relacionando las comunicaciones de Tinder con los correos electrónicos que se mandaron desde ese móvil y toda la pesca. O sea, sí, bueno. hay un montón de herramientas que tanto cosas específicas, aplicaciones específicas, como cosas más generales que son muy potentes ahora mismo y bueno, para investigaciones en el buen sentido y en la buena necesidad, pues... Están las charlas están en subidas, ¿no? Está en la página de osdf.com.org. Ahora mismo están subidas las presentaciones y en algún momento están procesando ahora los vídeos y los van a colgar de YouTube, los vídeos de las presentaciones. Entonces ahí, pues eso, ya os digo, yo me lo he pasado pipa, porque ves gente, bueno, gente muy, muy buena recuperando. Aquí había un fulano, una de las primeras charlas que había, que también me llamó la atención, para conseguir reconstruir un incidente de seguridad. Cogió las imágenes de la caché de RDP, de conexión a RDP a un Windows, que son un montón de teselas pequeñitas. Sí. Hizo un programa en Perl para reconstruir cada imagen con todas las teselas, y luego de ahí recuperaba cada frame de cada situación para intentar conseguir ver qué es lo que había pasado en... pero eso está bien, que se puedan usar lenguajes de script en vez de tener que recurrir a C++ y todo eso para analizarlo y a temas binarios. Si puedes usar un lenguaje de script para recomponer todo eso, pues me parece brutal. Aquí todo vale. O sea, tú tienes herramientas que sí, que hilan muy fino, pero luego hay muchas herramientas que te permiten de más alto nivel, o lenguajes o funciones y abstracciones que permiten facilitarte mucho la vida, porque evidentemente hay mucha gente que sabe programar y habrá mucho especialista forense que sabe programar, pero otros, bueno, pues tienen unas limitaciones, ¿no? Sí, de hecho, hay una cosa que todos los móviles, bueno, todos los dispositivos hoy en día están encriptados, casi todos.
ya por defecto. Cuando instalas un Linux ahora ya automáticamente te encripta el disco. Los móviles, por ejemplo, yo quería hacer una copia de los contenidos de mi móvil, que tiene una tarjeta SD card. Y los móviles antes sí que podías al principio, porque guardaba todo ahí en RAW, pero como un sistema de archivos normal, como si fuese una tarjeta normal. Pero ahora ya no. Ahora está encriptado todo y requiere hacer una copia en otro, usando Android o usando utilidades. Entonces, yo creo que, no sé, para mí el problema principal que le veo es la encriptación y la desencriptación. Sí, también a veces hablo de eso también. A veces, evidentemente, eso ya son complicaciones añadidas y eso. Pero bueno, te puede caer en tus manos un móvil que tenga todo el sistema de ficheros cifrado, tanto la memoria interna como la SD externa, y a lo mejor nadie se haya molestado en proteger el bloqueo de pantalla. De hecho, yo me encontré el año pasado no, fue este verano, me encontré un móvil tirado en la calle, tirado encima de un banco, y claro, te quedas así y tal, y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Pero probé, veo el bloqueo de pantalla que no está, lo modifico, y ya podía haber accedido a cualquier información de ahí. Intenté llamar al número de padre, que entendí que sería el padre de la persona, de la propietaria del móvil. Al final no contestó nadie, lo dejé en la policía local. Sí, de hecho es lo que se suele hacer. De hecho, yo tengo una historia de algo que sucedió en mi pueblo, en Cariño, que alguien, bueno, estoy dando ya casi demasiados datos, pero alguien encontró un móvil y un smartphone, y también estaba desbloqueado por X motivos, y se lo llevaron a la Guardia Civil para dárselo a su dueño. La Guardia Civil no encontraba, claro, no encontraba el nombre dentro del móvil o nada, o un número. Bueno, creo que es una buena práctica poner A al principio para poner un contacto o algo. Sí. Y decidieron mirar las imágenes del móvil. Y entonces, claro, las imágenes del móvil, aparecía el dueño del móvil con su plantación de marihuana. Lo cual provocó un pequeño escándalo. En fin, tampoco, sin entrar en muchos detalles, tampoco es un tema tan grave, pero por si acaso a veces conviene preservar la intimidad. Por eso poned en vuestros móviles A o algo por el estilo, o contacto o algo, no sé. Además hay formas de reventar la protección. Hay veces que simplemente, pues lo típico, la gente que utiliza el patrón para desbloquear la pantalla, pues como ves la huella que ha dejado encima del móvil, ya puedes desbloquear. Eso sí, ese tipo de técnicas, como en la película Hackers, creo que era que le utilizaban, grababan el sonido de las teclas de la clave. Entonces cada tecla tenía un sonido diferente, y después les era fácil reproducirlo por el tono. Según el tono, reproducían el mismo tono, tenían la misma clave cuando lo tecleaban. Pues son trucos, pero la verdad, pues le pueden servir a alguien. O sea, hay que estar prevenido para esas cosas. En fin. Pues sí. Bueno, y con esto creo que ya hemos llegado hoy al final de nuestro podcast, que ha sido, ha sido todo un placer compartir otro capítulo más con vosotros, especialmente con Javier, que no es de los más habituales, y bueno, que hemos aprendido. Sí, que esperemos que soltan que la gente, pobrecillos. Sí. Bueno, como sabéis, nuestros oyentes crecen cada día. De hecho, hemos tenido episodios recientemente muy populares. Esperemos que haya más gente que haya aprendido con nosotros. Estamos seguros de que apreciarán mucho vuestros comentarios y vuestro conocimiento impartido en este podcast. Y nada, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, hasta luego. Adiós.